Señales de que estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Has escuchado hablar acerca de la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Has tenido que tomar una decisión y te preguntas, Dios, esto es lo que tú quieres para mí? ¿Este es el propósito que tienes para mi vida? Las dudas te atormentan. Si te ha sucedido esto, quiero hablar contigo hoy acerca de la voluntad de Dios. Lo primero que tienes que saber es que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Lo primero que debes hacer para saber si tú estás siguiendo la voluntad de Dios es preguntarte, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu oración? Con frecuencia debemos pasar tiempo en oración. Orar es hablar con Dios. No puedes estar haciendo la voluntad de Dios si no pasas tiempo a solas con Dios, en oración, meditando en Él, en su amor, en su misericordia. Me encanta lo que nos dice la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Atención, Dios quiere cambiarte tu manera de pensar, porque aquel que hace la voluntad de Dios no piensa como los demás. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo Pablo en este día? Que para tú y yo saber si estamos haciendo la voluntad de Dios, debemos crecer en nuestra relación con Dios, conocer a Dios, para poder entender que Él cambia nuestra manera de pensar. Cuando estamos en Dios, cuando tenemos una relación con Él, Él cambia nuestro camino, Él cambia nuestra manera de pensar. Por eso, busca más a Dios en tu día a día. Lo segundo que debes hacer es preguntarte, ¿estoy leyendo yo la palabra de Dios? Porque si tú has dejado de leer la palabra, si no oras, si no te congregas con frecuencia, si no tienes ese gozo de Dios en tu vida, definitivamente no estás siguiendo la voluntad de Dios. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 nos dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Escúchame, a través de la palabra de Dios, de lo que está escrito en la Biblia, ese es el mensaje de Dios para ti. De manera que si lo que tú estás haciendo va en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios, no puede ser la voluntad de Dios. Por eso debes discernir lo que estoy haciendo. ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios? El propósito de Dios siempre va acorde con su palabra, porque Dios no es hombre para mentir. Él no se arrepiente, por eso su mensaje está claro. Jeremías nos enseña, Señor, cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, porque tu palabra eran el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí. El nombre de Dios también fue pronunciado sobre ti. Por eso, pregúntate, ¿con qué frecuencia leo la Biblia? Yo siempre digo, hay personas que leen la Biblia por arriba y me preguntan, Ariel, ¿qué es leer la Biblia por arriba? Y les respondo, cuando la tienes en tu casa, le pasas por el frente y lees la Biblia, letra grande. Automáticamente estás leyendo la Biblia por arriba. Abre tu Biblia, tómale amor. Ese es el mensaje de Dios para ti. Ahí está su voluntad. Y tercero, cuando estás haciendo la voluntad de Dios, tienes paz. Paz en medio de la tribulación, paz en medio de tu tormenta, porque Él lo prometió. Caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, mas tú mantente firme, porque nada te pasará. Esa es una señal clara. Esa es la señal que te da el Espíritu Santo para saber que estás haciendo la voluntad de Dios. La paz en tu interior, que no depende de que todo esté bien a tu alrededor, no. La paz de Dios está sobre ti. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos, lo primero que les dice es, la paz sea con ustedes. Y qué ironía, la paz sea con ustedes cuando ellos están atribulados, perseguidos, preocupados.
Es por eso que te digo, sabrás si lo que estás haciendo es la voluntad de Dios, porque sentirás paz, la paz verdadera. Te contaré una historia. En una ocasión un rey les pide a todos los pintores de su reinado que vayan a su palacio. Allá en el palacio les dice: quiero que ustedes me pinten un cuadro que refleje la paz verdadera. Aquel que logre plasmar la paz verdadera no tendrá que trabajar más. Será un asalariado del palacio y vivirá en el palacio. Todos los pintores se emocionaron. Nunca antes se había escuchado esta gran oferta. Enseguida, el rey les dice: tienen 30 días para prepararme este cuadro. Se fueron todos y empezaron a hacer su mejor trabajo. Al cabo de los 30 días, deben presentar estos cuadros. Todo el mundo está a la expectativa de quién había pintado el cuadro que reflejaba la paz verdadera. Y dice que empezaron a ver cuadros. Habían cuadros que tenían un cielo azul, una nube blanca que se veía cómo se deslizaba, un río cristalino, unos niños que jugaban en un área verde y una casa muy hermosa que en la puerta se podían ver a sus padres mirando a sus hijos jugar. Había otro cuadro especial. Este cuadro también reflejaba mucha paz. Eran palomas que volaban en el cielo, un cielo claro. Se podía ver un mar abierto, hermoso, y allá se veía una barca. La barca estaba muy tranquila mientras un pescador esperaba con paciencia poder pescar un gran pez. Había un tercer cuadro. Este era totalmente atípico. Nadie podía creer que este pudiese ni siquiera estar dentro de los principales, porque este cuadro tenía un cielo gris. Las nubes estaban oscuras, pero también se veían ráfagas de viento, se podían ver también relámpagos. Los árboles estaban secos, el río estaba seco, no había agua, pero allá se podía ver en una montaña un pequeño arbusto. En ese arbusto había una paloma. La paloma estaba muy tranquila. El rey, al mirar este cuadro, dijo: por fin lo han logrado. He encontrado el cuadro que pinta y plasma la paz verdadera. Es este. Pónganlo enseguida en el palacio. Pero todos estaban airados. ¿Cómo puede ser? Y le dijeron: rey, pero usted no acaba de ver este cuadro. Mire el cielo azul, miren cómo los niños juegan en un pasto verde, cómo está el río. Y el otro decía: rey, pero no puede ser. Usted no ha visto bien mi cuadro. Mire el trabajo que he podido hacer. Mire el mar, cómo están las palomas que vuelan, y este pescador que con mucha paciencia, calma y paz está esperando pescar un gran pez. A lo que el rey, con una sonrisa en su rostro, dijo: es que ustedes no han podido comprender. Les dije que pintaran la paz verdadera. ¿Qué pueden ver ustedes en este cuadro? Todo alrededor se está cayendo, el cielo está gris, relámpagos, hay rayos, pero aunque el río se está secando, esta paloma está tranquila. Porque la paz verdadera no consiste en que todo a tu alrededor esté bien para tú estar bien. La paz verdadera es aquella que aunque todo a tu alrededor se esté cayendo, tú te mantienes en paz. Y hizo colocar este cuadro en la pared principal del palacio. Y todos halagaban este cuadro. ¿Sabes? Si estás haciendo la voluntad de Dios, sentirás esa paz. Espera en Dios. Mantente en oración. Lee con frecuencia la palabra de Dios, pero sobre todo, crece en tu relación con Dios. Si lo haces así, despreocúpate, porque Dios está contigo y tú estás haciendo su voluntad. Déjame aquí en los comentarios saber si te ha gustado este video, si te ha enseñado y si has podido sentir la paz en tu vida. Mi nombre es Ariel Céspedes y tú y yo somos familia. Que Dios te bendiga.